Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, hoy les ofrecemos conversar sobre salud. Conversar sobre salud tiene muchas dimensiones y algunas de ellas vamos a tratar de abordarlas con la colaboración de un compañero, un militante de la medicina social. Lo tenemos acá, Juan Canela. Juan es un bioquímico, un comprometido con la salud pública, que tiene una serie diversa de actividades que nos van a servir como para poder pensar las cuestiones de salud y generar con ustedes una conversación interesante. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Vos sos un comprometido con la salud y sos un militante de esto. Y tenés una serie de actividades diversas, pero todas orientadas en un mismo vector. Con lo cual, sos un interlocutor interesante para empezar a hablar de salud. Una de tus actividades que te ocupa tiene que ver con el Consejo Consultivo de los Pueblos en relación con el Mercosur, ¿no es cierto? Una actividad que es periódica, ¿no es cierto? Y que de alguna forma nos pone en un plano de análisis de la salud en un aspecto más macro, ¿no? La salud en el marco de América del Sur. Contanos brevemente qué es esto del Consejo Consultivo. Bueno, a ver, esto surge a partir del No al ALCA en Mar del Plata, digamos, donde se define claramente a lo que no se quería. Ahora, la pregunta que siguió era, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Y la idea era fortalecer el Mercosur. Pero el Mercosur estaba en un ámbito comercial netamente. Como fue pensado originalmente. Como fue pensado originalmente. El que rompe el paradigma es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, exactamente. Que, digamos que con Chávez y Lula, entre los tres, esa reunión fue histórica porque cambia la política regional, la política internacional de todo el continente, digamos. Bueno, a partir de ahí, digamos, empezamos a decir qué es lo que se quiere, y lo que se quería era fortalecer el Mercosur, pero con una carga mayor de la problemática social, es decir, no solamente lo comercial. Y entonces se genera el Consejo Consultivo, que está a cargo del embajador Oscar Laborde, que es un consejo consultivo de la sociedad civil. Desde Cancillería. Desde Cancillería. Digamos, es para Cancillería, porque nosotros no pertenecemos a Cancillería, pero en la medida que podemos aportar cosas, aportamos. Y tiene alrededor de 20 comisiones. Migración, pueblos originarios, educación, tierra y vivienda, trabajo informal, afrodescendiente. Hay realmente, digamos, el abanico social está cubierto por todos lados. Una de esas comisiones es de salud internacional, que tengo el privilegio de coordinarla. Bien. ¿Cómo funciona esto? Hay distintas agrupaciones como el Movimiento de Salud de los Pueblos, el Foro Ramón Carrillo, la Fundación El Ágora, la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, a la cual yo pertenezco, digamos, Farmacéuticos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, digamos, distintas agrupaciones que forman esta comisión. Y bueno, cada una tiene un lineamiento, digamos, conducta. Todos estamos militando por una salud social, por una medicina social desde distintos ámbitos. Cada vez que se reúnen los presidentes cada 6 meses, en forma paralela se hace una cumbre social, donde se generan documentos que se le entregan a los presidentes. Digamos, los procesos anteriores habían anticumbres, digamos, claro, donde uno era esto, sabía lo que no quería y iba a romper esas cumbres presidenciales. Como cambió la política, bueno, lo que queremos es aportar, digamos, vamos por la afirmativa, digamos, aportemos contexto social a la cumbre presidencial de Mercosur. Ya se han realizado 16 cumbres,
La última de ellas fue ahora en Caracas, que Venezuela por primera vez formaba parte incorporado al Mercosur. incorporado al Mercosur en forma explícita. Digamos. Antes estaba como miembro asociado, pero ahora le tocó organizar la cumbre a Venezuela. Y bueno, ahí se... Ahora, desde el punto de vista, digamos, efectuadas estas cumbres, ¿no? Y los aportes comunitarios y sociales que acompañan a las propuestas gubernamentales y que acompañan a la presencia de los presidentes. ¿Qué has visto, Juan? ¿Qué percepción hay? ¿Hay denominadores comunes con respecto a la óptica en términos sociosanitarios de los países que integran el Mercosur? Como problemáticas sociales, como problemáticas sanitarias, como aspiraciones y esperanzas hacia dónde derivar las políticas sanitarias, por ejemplo. A ver, yo siempre digo que es un continente donde compartimos cicatrices, ¿no? Digamos, tenemos marcas de luchas muy, muy particulares y comunes, más o menos profundas. Y salud, como una construcción sociocultural, digamos, no escapa a esto. Todo el continente fue colonizado de alguna manera y salud no es algo... Porque a mí me asusta muchas veces el concepto que la gente tiene de que salud es algo de los médicos y es algo biológico que está todo en tus genes o en tu organismo, lo que te va a enfermar, con lo cual se te va a dar tal pastillita que va a actuar en tal lado, punto, eso es salud. Entonces no se lo relaciona nunca con la geopolítica, con lo social, y en realidad el mayor porcentaje de toda alteración de la salud está dado por los determinantes sociales. Si hay cloacas o no hay cloacas, si hay educación o no hay educación, digamos, son muchísimas cosas que influyen en la salud. Lógicamente, todas estas cosas de los determinantes sociales en toda Latinoamérica es una columna vertebral, con lo cual en mayor o menor grado tenemos los mismos conflictos en salud. También tenemos los mismos conflictos en cuanto a los sistemas de salud. Digamos, todos en mayor o menor grado tenemos sistemas fragmentados y segmentados. Digamos. Fragmentados, por ejemplo, en el país en cuanto a gestión, digamos, un sistema de salud nacional, uno provincial y uno municipal, y segmentado en cuanto a financiamiento, prepagas, obras sociales, salud pública, y muchas de estas cosas fueron digitadas en mayor o menor grado también por el Banco Mundial, donde vos tenés países como Chile o Colombia, donde lo privado es explícito. Después Las propuestas Brasil, del Banco Mundial Argentina, fueron plenamente exitosas ahí, claro. Hubo en el 93, el Banco Mundial, hubo una consigna de invertir en salud. Es la famosa publicación, invertir Claro. en salud. Yo no sé si digamos, había un mensaje subliminal donde se llamaba digamos, al poder financiero a hacer negocio con la salud. Cuando vos hablas esto en términos generales, digamos, decís, bueno, lo que nos pasa a nivel, lo que nos hermana como problemas y como vicisitudes y desafíos en América del Sur es también una mirada hacia Argentina, es decir, la fragmentación, decís, público-privada por un lado, nacional, provincial, municipal, la fragmentación en obras sociales. ¿Cómo ven, cómo se reflexiona esto de esta diversidad de grupos que participan en el Consejo Consultivo en términos de la evolución en los últimos años? ¿Qué han percibido en esto? Bueno, eso en realidad ha sido un proceso, porque en los comienzos, cosa que se sigue debatiendo, se hacía hincapié en tres cosas. Digamos, la salud como derecho, que es donde está, digamos, explícito
la colonización que tenemos. ¿no? Porque salud en la región no es un derecho, es una mercancía. Y se ve eso al analizar la Constitución nuestra, por ejemplo. El único artículo que aparece salud está como derecho al consumo. De los usuarios, del como famoso usuario. concepto, la trastocación del ciudadano en usuario. Claro, ¿no? que fue la Constitución de los 90, el neoliberalismo, el menemismo, y ahí está clarito. Nos salvan los tratados internacionales, los derechos del niño y todo, donde ahí queda explícitamente, y tienen más fuerza que la Constitución en sí, queda explícito lo de la salud como derecho. Pero a mí me duele, en lo personal, que en la Constitución no figure. Claro, porque en realidad lo que los constituyentes escribieron de su puño y letra, la Constitución del 94 creo que es en el artículo 42 únicamente, donde figura la palabra salud, pero como vinculada a derechos del consumidor. Derecho del consumidor, exactamente. Afortunadamente, los tratados internacionales que tienen rango constitucional, a su vez, por la misma Constitución, que fueron escritos por otras personas, son los que de alguna manera influyen en decir que en la Argentina apoya a la salud como derecho, digamos. Pero el puño y letra de nuestros constituyentes obvió esta cuestión. Es lamentable. Es ¿no? lamentable. Sí, es lamentable. Pero aparte, cuando uno lo analiza, digamos, se da cuenta del enfoque filosófico Claro, que había, claro. digamos, cuáles eran los valores que se movían en la salud. Y eso no es, no existen casualidades en esto, digamos. Hay lo que se llama, lo que se llama un complejo médico-industrial, Claro. que yo le veo tres patas, ¿no? Una de los seguros, que empezó en el 63, cuando en Estados Unidos aparece el Medicare y el Medicaid, digamos, que financian la demanda, y en realidad... Seguros para jubilados y para pobres, digamos, serían los dos grandes grupos. Exacto, ¿no? Pero en realidad todo ese dinero que se junta con los seguros, como una compañía de seguro, digamos, del auto, no te evita los choques. Simplemente te financia la demanda de cuando vos tenés un abollón o se te rompe el auto, lo que sea. En salud tienen, digamos, más o menos el mismo enfoque, ¿no? Los seguros no hablan de salud. Seguros de enfermedad y no seguros de salud. Exactamente. Claro. Bueno, pero tal cual, las compañías de seguro, todo eso genera juntar mucho dinero, lo cual entra en una burbuja financiera todo eso. A eso se suma la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no es un bebé de pecho en todo esto, pesa muy fuerte, a punto tal, por ejemplo, la última cumbre social fue en Caracas, y cuando fuimos ellos tenían un problema muy marcado porque había un desabastecimiento muy grande de medicamentos. Y los medios que están en contra del gobierno continuamente estaban remarcando esto. Ahora, Venezuela no es un país pobre, es decir, puede comprar sus medicamentos. Si hay desabastecimiento es porque la industria farmacéutica no se lo está aportando. Yo, en ese momento, cuando me planteaban ese problema de allá, yo recordaba que en diciembre, enero, acá en la Argentina, que hubo una corrida bancaria, que forzaron a una devaluación. Uno de los primeros precios que aumentaron fueron los de los medicamentos. Y siempre recuerdo una compañera, Beatriz Stulki, ella estuvo, tenía el marido que era médico, y cuando fue la revolución en Cuba, le escribieron una carta al Che para ver si podían ir y a ver qué necesitaban. Y el Che le contestó que lo único que necesitaban eran ser honrados y vente para acá, le dijo. Beatriz estuvo a cargo de un laboratorio de calidad de medicamentos. El Che le armó un laboratorio de medicamentos. Y ella me contaba que una frase que le había dicho el Che era: no podemos tener una mujer revolucionaria si no tiene buenos medicamentos para sus hijos. A mí me conmueve eso, digamos, porque te está dando
la herramienta política que es un medicamento. Vamos a hacer una pequeña interrupción y seguimos hablando de esta de la Big Pharma, la gran Hay farmacéutica. Hay mucho para eso. Bueno, seguimos conversando con Juan Canela, un bioquímico, un militante de la salud pública, de la medicina social. Y Juan, estábamos hablando de la Big Pharma y América del Sur. Es como que, bueno, nos hermana las vicisitudes que tenemos que enfrentar para la gran industria farmacéutica. Digamos, es casi análogo el poder al complejo militar industrial. Totalmente, totalmente. Y esto tiene otra pata más. Es decir, habíamos hablado de seguro, de la Big Pharma, que es la biotecnología. A mí me llama la atención, yo parte de todo esto trabajo en un hospital público. Aparte de eso, es como que trabajás de bioquímico. Trabajo de bioquímico. Y me llamó muchísimo la atención hace un año que teníamos un aparato en laboratorio que nos resolvía todo lo que nos pedían de la terapia intensiva, ¿no? Ese aparato tendría unos 4 o 5 años, pero andaba bien. Un día llegan de la empresa y nos dicen el aparato va a seguir estando, pero no van a tener ni servicio técnico ni insumos. Con lo cual el aparato desaparece. No sirve para nada. Claro, para pisa papel, ¿viste? Claro. Que en los laboratorios siempre hay muchos papeles, pero era medio pesado. Bueno, ¿cuál es la solución? Y ese aparato sale de mercado, tenemos este otro que es más caro. Bueno, perfecto. Ahora, mi pensamiento fue, ¿quién decide eso? Porque eso sale de un presupuesto de salud, pero responde a necesidades de una empresa extranjera, de una empresa que fabrica aparatos afuera. Este problema, que yo lo veo en el laboratorio, también lo tiene toda Latinoamérica. Y mi gran duda es si se enfrenta a un poder financiero tratando, y está el proyecto del Banco del Sur, digamos, de dar respuestas regionales, creo que es hora de empezar a pensar las soluciones a las problemáticas locales en función de trabajos regionales y de respuestas regionales. Y tenemos, digamos, varias líneas, desde la biotecnología, la industria farmacéutica y los sistemas de salud, como para empezar a andar esos caminos, ¿no? Latina América del Sur, digamos, tiene también una fuerte tradición de corrientes de pensamiento crítico en salud, también una fuerte tradición también en movimientos sociales que han tomado la salud como un eje de políticas sociales. Bueno, en nuestro país, desde el pensamiento de Carrillo, o otras muchísimas formas de expresión en Latinoamérica, pero aún así siempre venimos corriendo de atrás, ¿no? Como que en realidad, por lo menos en nuestro país, a pesar de todo el esfuerzo de muchas décadas, el componente, digamos, la medicina o el biomédica y el paradigma científico-técnico que sigue siendo dominante, más aún creo, en la opinión mía, que sigue profundizando su dominancia, ¿no? Es como que siempre venimos corriendo de atrás. Esto lo uso como preámbulo para introducirte en un tema que sé que no solamente que ocupa mucho tiempo en vos, sino que además que te fascina, que es la posibilidad de la educación en salud como un componente estratégico de cambio de la salud. Y eso quiero hablar, que nos cuentes algo de una experiencia muy importante, que es la Universidad de La Matanza, que ahí creo que me parece que hay que ponerle muchas fichas en el proceso de cambio, la formación de nuevos actores sociales en salud, en este caso, estudiantes de medicina. Contanos un poquito cómo es esto. Es un proyecto cautivante. Desde ya te aclaro que voy a ser desprolijo en mi exposición porque
comienzo a hablar de este tema y es como que sale a borbotones. Yo sé que te entusiasma La Matanza. Sí. Realmente sí. Tiene que ver con digamos, en mi vida profesional fui haciendo cosas que no tuve nunca claro por qué las hacía, simplemente las hacía porque me gustaban, y de pronto todas esas cosas cristalizan de golpe en el proyecto este de La Matanza. En La Matanza ya hace 3 años, en la Universidad de La Matanza hace 3 años que está funcionando una nueva facultad de medicina, pública, gratuita, nacional, con una visión distinta a cómo se venía dando. El decano es el doctor Mario Rovere, que él me propone a mí ingresar ahí cuando yo estaba haciendo la maestría en salud pública que él dirigía. Y es un proyecto que conozco, digamos, desde un comienzo, que tiene un fuerte contenido social, sin descuidar lo biomédico, pero que complementa todo este tipo de formación que se le da a un profesional de la salud. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la característica diferencial, digamos, de las carreras tradicionales de enseñanza de la salud, de la medicina en particular, y lo que hace La Matanza? Bueno, la característica fundamental es que esto viene de 1910, donde la Fundación Rockefeller le pide a un maestro de ingreso a las escuelas de medicina que le haga un informe sobre cómo se estudiaba medicina. Y entrega en 1910 un tal Flexner, que es el informe flexneriano, digamos, cómo hay que estudiar medicina. Y él proponía 2 años de materias biológicas y 2 años básicas biológicas y 2 años de prácticas hospitalarias. Pasaron 100 años, donde aparece Internet, donde aparece un montón de cosas, y ahora en vez de 2 y 2 son 3 y 3, digamos, pero la estructura sigue siendo la misma en lo clásico. Acá lo elemental es un modelo McMaster que se originó en Canadá hace ya un tiempo, los años 70, 80, digamos que es un aprendizaje basado en el estudiante, no en el docente. No es la persona que se para enfrente, porque era la única que teníamos acceso al saber, que se para enfrente y da una clase magistral, sino que ahora los conocimientos están en diversos lados, y yo creo que el gran secreto de esto es que se le enseña al estudiante a cuestionarse. El signo de interrogación es la llave de apertura al conocimiento, digamos, y úsenlo. Entonces, tienen, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas. Son 10 estudiantes con un tutor, donde se le dan problemas concretos de la vida diaria, con los cuales son esos problemas que ellos se van a encontrar apenas salgan como médicos. Ellos leen el problema, lo desmenuzan, lo rompen todo, hacen una lluvia de ideas, escribiendo en un pizarrón palabras sueltas, que si Juancito iba en moto, se rompió un codo, iba sin casco. Entonces, palabras como casco la ponen porque después de ese listado hacen un plan de estudio, y de ese listado, por ejemplo, la palabra casco sale a las leyes de protección. Entonces la parte social... Y codo termina en la anatomía del codo y la Exactamente. fractura en cómo se trata una fractura, traumatología. Donde ven la fisiología del hueso, donde ven... Y si era un joven, las problemáticas de un joven, si digamos. tiene obra social, es decir, está... La integralidad... Está todo integrado. Claro. Lo anatomía, fisiología, histología, lo social, todo está integrado en un caso. Ese problema tiene los objetivos y se ven luego si se cumplen o no. Es muy fuerte porque aparte los estudiantes van con el plan de estudios que ellos hicieron, van y hacen la búsqueda bibliográfica ellos. Desde primer año empiezan a hacer búsqueda bibliográfica.
Luego se sientan a la semana siguiente los 10 estudiantes y empiezan a ver qué encontraron cada uno, punto, y bueno, se comparten con él y se corrigen entre ellos, y yo no encontré tal cosa, y yo encontré esto otro. Y es muy rico porque son 10 visiones y aprenden a trabajar en equipo, aprenden a respetarse profesionalmente ya en su formación, digamos, donde la interconsulta es continua en la formación. Me contaba Juan que los estudiantes, los muchachos empiezan precozmente a asistir a los servicios de salud, unidades sanitarias, hospitales, y ahí ven y tienen una reflexión crítica sobre algo que nos preocupa, que es la práctica en sí, ¿no? Correcto. ¿Eso es así? Eso es así. Desde primer año los estudiantes van a los centros de salud. Diversos barrios, La Matanza realmente es un mundo particular. Tienen más habitantes que la provincia de Mendoza, con lo cual es un municipio que tiene toda la estructura social de una provincia, con la cantidad, con los números también. Los estudiantes van sin saber medicina a los centros de salud. Pero bueno, hacen recorrida por los barrios, hablan con los referentes de los barrios, van conociendo cuáles son las necesidades, van viendo qué respuestas le dan los centros de salud a las necesidades, cómo se relacionan los profesionales con la gente de la comunidad. Empiezan a ir a las escuelas, empiezan a interactuar, digamos, en los distintos niveles de la red, del nivel 0, que serían las escuelas, las comunidades, los comedores. Ellos empiezan a generar, a buscar las necesidades que hay y a conectarlas con los centros. Y es muy importante este proceso porque ellos ven dónde están las necesidades para las cuales ellos se van a formar. Es decir, antes de empezar a formarse, ya saben a dónde van. ¿Para qué? Claro, ¿para qué? ¿Para qué y para quién? Y es realmente un proceso muy fuerte. ¿Qué matrícula tiene en este momento las carreras de salud de la Universidad de La Matanza? En estos 3 primeros años hay alrededor de, no te puedo decir el número exacto, pero hay alrededor de 400 estudiantes. 400 estudiantes. Y por el ingreso que se viene va a ser un efecto dominó que va a ir en... Ustedes están observando que existe conformidad del estudiante en esta nueva modalidad de abordaje. Hay algo que a mí me causa emoción en la palabra. El 80% de los estudiantes es primera generación de La Matanza, de la universidad en general, no solo de medicina, ¿no? Es primera generación de profesionales en la familia. 75% de los estudiantes son de ahí, de la zona de La Matanza. Espectacular. El cambio social que eso va a producir en 10 años, porque estas son políticas, es muy fuerte. Es muy fuerte. El año pasado, para el Día Internacional del Medio Ambiente, se proyectó un corto que había hecho un estudiante de Costa Rica que estaba estudiando comunicación acá en la Argentina. Y había hecho un estudio etnográfico, así se había metido en la familia, en un barrio que se había creado sobre el Seamse, donde son los depósitos de basura. Hace unos años se había hecho un barrio. Entonces, el corto se metía en las casas, hablaba con la gente, cómo había llegado ahí. Algunos sabían, otros fueron engañados, pero bueno, estaban ahí. Y el día que el viento viene de tal lado, el olor y los problemas de la piel de los bebés y de los animales, bueno, todo. Termina el corto ese y un estudiante levanta la mano y dice: yo vivo en ese barrio. Esa piel es muy fuerte. Otro levanta la mano y dice: mi novio vive en ese barrio. Claro. Yo decía, qué fuerte que estén aprendiendo medicina, que estemos aportando a la enseñanza de medicina a gente que sabe más de los determinantes sociales que causan las enfermedades que nosotros mismos. Claro. Juan, se nos va acabando el tiempo.
Te iba a preguntar varias cosas de la Universidad de La Matanza, que te veo apasionado con esto. Es un proyecto extraordinario. ¿Existe una página web como para donde los estudiantes o los futuros estudiantes pueden consultar cómo es la forma de ingreso? La forma de ingreso, dónde está ubicada, los programas. Eso, sí. Tenemos la posibilidad de ofrecer eso. De indagar indagar en eso. Te agradecemos mucho por estar acá. Es un programa nuestro, son programas comunitarios, y esto último que has contado vos, una experiencia de transformación que me parece estratégica en el campo de la salud, como es una nueva manera de enseñar medicina. El agradecido soy yo porque yo siento la necesidad de difundir todo esto. A mí siempre me dolió que se haga, que se comercialice con las necesidades, que se comercialice con la enfermedad, cuando nadie elige enfermarse, nadie elige, y creo que hay que dar una batalla muy fuerte en esto, que hay mucho poder detrás de esto, y bueno, estas cámaras, esto para comunicarlo me parece una herramienta eficaz, por lo tanto soy yo el agradecido. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Siempre, cuando lo necesites. Gracias.